Andrew Carnegie le da este reto, ¿no? De ir entrevistando, investigar un poquito más de todas las personas exitosas de la época. Estamos hablando de 1908, entonces, bueno, ya tiene un ratito y una biografía o información que se me hace bien interesante, además de lo que viene aquí en este libro, hay otro libro que él escribió y que nunca publicó en vida, sino que su familia lo publicó unos años después, se llama Burlar al Diablo, y ahí también como que profundizan mucho en esta parte de lo que fue su camino mientras entrevistaba a las diferentes personas y cómo se iba dando cuenta de todo este aprendizaje y también buscaba aplicarlo a su vida, ¿no? Que creo que eso fue lo que verdaderamente hizo la diferencia. Y bueno, un poquito lo que él trataba de desentrañar en este libro es por qué algunas personas tienen un éxito tan apabullante mientras otras solamente pues están todo el tiempo dudando, con miedo y pues su camino es mediocre, ¿no? Entonces, algo bien interesante es que a lo largo de estos años, mientras él fue investigando, pues acabó formulando este libro, Piense y hágase rico, con toda esta recapitulación de todo esto que él fue aprendiendo de estas personas tan exitosas. Ya lo mencionaba por acá Chris, Edison, Henry Ford, Graham Bell, tuvo acceso a poder platicar de primera mano con ellos y pues a darse cuenta de una idea que creo que es muy poderosa y es el mayor enemigo del ser humano no está afuera, sino más bien adentro en nuestra propia mente. Y un concepto también bien potente que identifica aquí es esta parte de la indecisión, ¿no? Dice que la mayoría de las personas viven a la deriva, se guían por el miedo, por la opinión de otros, por hábitos que tenemos, pero que nunca nos cuestionamos. Y pues ahí radica una clave bien importante para la libertad, no solo financiera, sino también la libertad mental y personal. Y nos invita a tomar control de nuestros pensamientos, desarrollando una verdadera disciplina y pues a enfrentar esos miedos que muchas veces nos detienen. Entonces, bueno, llevándolo un poquito todo este concepto a las inversiones, si Gil nos pudiera hablar, nos diría, no es el mercado el que te está derrotando, sino más bien es la parte tuya que reacciona al mercado sin un control, sin una guía, sin un plan, sin tantas cosas que en el día a día tenemos oportunidad de trabajar y de ir puliendo, pues precisamente en compañía de este equipo tan lindo que hemos formado acá y del que nos hemos vuelto parte en esta familia de inversionistas. Y bueno, pues un poquito hablando de la misión que perdón, que Carnegie le dio a Napoleón Hill, pues fíjense, decía Chris, un libro de más de 50 años, este ya lleva un poquito más de 100, entonces hace más de 100 años que empezó con toda esta investigación. Más o menos le tomó 20 años, imagínense, entrevistar a todas estas personas que tenían estos conocimientos, estas fórmulas que él quería pues precisamente desentrañar y bueno, así fue como se publicó este libro de Piense y hágase rico. Y bueno, aquí también vamos a ir ahora sí desmenuzando cada uno de los principios que Napoleón Hill volvió como parte de los conceptos que plantea en el libro y pues que son precisamente fruto de haber entrevistado a estas personas y a donde nos pueden llevar es que a cualquier persona, a la persona que más arruinada se pueda encontrar hoy, que más complicada pueda ver su vida hoy, a generar resultados extraordinarios. Y también un concepto que es muy importante entender es que la riqueza no solamente habla de la cuenta bancaria, sino pues estamos hablando de todos los aspectos de la vida, ¿no? La parte de nuestras relaciones, la parte también de nuestra salud, de cómo nos sentimos en el día a día, de la paz que reina o no en nuestra vida. Y bueno, algo que tenemos que entender es que
precisamente esa riqueza comienza en la forma en la que estamos pensando, porque nuestros pensamientos son precisamente aquello que nos lleva a decidir y actuar de cierta manera o no. Entonces, bueno, vamos a ir desmenuzando cada una de las partes de este libro y vamos a comenzar precisamente haciendo una pequeña reflexión en cómo están hoy, cuáles son hoy en día los aspectos de nuestra vida y cómo están, ¿no? Nuestra vida, nuestros ingresos, nuestras relaciones, los resultados que estamos viendo hoy en nuestra vida, las oportunidades que tenemos o no frente a nosotros, e incluso también nuestros desafíos, ¿no? Aquellas cosas que a veces vemos como pues problemas, barreras muy grandes que atravesar. Pues algo muy importante es darnos cuenta de que todo lo que eres hoy, todo lo que he construido al día de hoy, no es otra cosa, sino el resultado directo de cómo has estado pensando hasta ahora, ¿no? Eso es lo que te ha llevado a tomar un rumbo o el otro. Hay por ahí bueno, es en realidad un chiste muy, muy largo, pero que precisamente de manera muy sencilla me hace reflexionar en esto, ¿no? Es una persona que está a punto de decidir, bueno, está esperando más bien que subirse a un camión. Y en el inter de que no llega el camión y lo está esperando, empieza a pensar, ¿qué pasa si me subo y me toca sentado, o si me toca parado, o si me toca sentarme junto a una persona, y si esa persona es hombre, o si esa persona es mujer, y si le hablo, y si no le hablo, y si después de hablarle quedamos para salir, y si después de salir a lo mejor nos enamoramos y acabamos casándonos y teniendo hijos y viviendo en tal lugar? Entonces, bueno, hace toda una historia en su cabeza de los posibles caminos, ¿no? De todas esas disyuntivas hacia donde uno pues va tomando las decisiones del día a día y bueno, al final acaba eligiendo irse en taxi, pero finalmente, y es ahí es donde está la parte de lo gracioso, pero finalmente es darnos cuenta de que todas aquellas decisiones que vamos tomando y aquellos pasos que vamos dando en nuestra vida no son otra cosa sino el resultado de un pensamiento que proviene pues de una creencia detrás de él, ¿no? Entonces, pues eso abarca muchas cosas, ¿no? ¿Qué tanto nos cuidamos? ¿Qué comemos? Si a lo mejor madrugamos o no lo hacemos, qué tanto estrés toleramos en nuestra vida, qué tanto a lo mejor somos un poquito más reflexivos, nos damos ese tiempo, ¿no? Para estar con nosotros, para realmente ver lo que estamos haciendo, cambiar esas cosas que no nos están funcionando. A qué le estamos dedicando tiempo, ¿no? Qué es aquello que nos gusta? A lo mejor ahorita hablamos aquí, pues el club de lectura, leer, eh, alimentarnos de toda esa información que está en los libros, o a lo mejor no nos gusta pues salir, quizás estar viendo algún programa en la televisión, etcétera, 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 ¿no? Todas esas decisiones pues están basadas en un pensamiento, en una creencia. Eso es lo que nos lleva sí o sí a actuar de una manera o de otra. Y bueno, dentro de este libro vamos a ir también hablando de 13 leyes que son intangibles y que, como les decía, cualquiera puede aplicar. No se trata, y por eso aquí este dibujito de engranes, de situaciones aisladas, sino más bien son piezas que cuando se van uniendo nos pueden llevar a cualquier persona de la escasez a la abundancia. Y como lo decía, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Relaciones, salud, profesión, inversiones, por supuesto, todo aquello que pueda ser un reto para nosotros. Y pues también nos van a llevar a que aplicándolas, y ahí está una clave muy importante, aplicándolas, no solamente leyéndolas o no solamente escuchándolas, pues nos podemos dar cuenta de que no solamente se logra el éxito por suerte, y el éxito no está basado en la suerte o en algo que simplemente te llegó, sino más bien de la manera en la que estás pensando. Por eso el título del libro, Piensa, y pues actúa de tal manera que te lleve a ese resultado.
de hacerte rico en todas las circunstancias de tu vida. Entonces, bueno, son estas leyes que nos invitan sí o sí a aplicarlos. Y la realidad es que con solamente una, o sea, un solo concepto que tomemos y que nos dediquemos a aplicarlo, pues ya estaremos haciendo un cambio que con el cúmulo de los días, así como lo vemos acá con el interés compuesto, con el cúmulo de las decisiones, pues nos van a llevar a una trayectoria mucho más alineada a lo que queremos. Entonces, vamos como decía Cris, hacer en dos partes esta sesión para que hoy nos dé tiempo de hablar de las primeras 6 leyes y bueno, seguiremos en una próxima analizando el resto. ¿Cuáles son estas 6 leyes? El deseo ardiente, la fe, la autosugestión, el conocimiento especializado, la imaginación y la planificación organizada. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a comenzar entonces con un deseo ardiente. Y aquí lo que nos dice es un deseo vehemente y palpitante que lo trasciende todo. Es una obsesión firme y determinada que te hace y te motiva a ir hacia lo que estás buscando. Se trata de, pues, tener un deseo muy, muy claro. Acuérdense, también lo hemos dicho en otros momentos, pero como siempre es también cuestión de llevarlo a la práctica. Nos recomiendan escribir ese objetivo, escribirlo de manera muy, muy clara y de tal manera que eso nos permita, pues, guiar nuestras acciones. Por ejemplo, ahorita hablábamos al principio, Chris mencionaba a Andrew Carnegie, que en ese momento pues estaba con un deseo muy firme y muy claro de producir acero a un costo mucho menor del que en ese momento se podía hacer, y eso lo llevó a la acción, ¿no? Una acción constante, imparable. Lo mismo ocurrió con Henry Ford, ¿no? Que estaba muy obsesionado con construir un motor con las características que él se había imaginado, y aunque todo el mundo le decía, pues eso no existe, eso no se puede, ya lo intentamos, sus acciones iban por la misma línea de, bueno, pues si no se pudo de esa manera, síguelo haciendo, síguelo haciendo, síguelo haciendo, y pues el resultado es tangible. Otro ejemplo sería Edison con tantos inventos, particularmente sí, la bombilla destaca por el número de veces que lo intentó y lo volvió a intentar y fracasó, y parecía bueno, era infinitas las veces que estaba dispuesto a volverlo a intentar. ¿Por qué? Por este concepto, una obsesión firme y determinada. Eso creo que precisamente nos puede dar mucha resiliencia cuando las cosas no parecen ir bien, y pues precisamente ese es uno de los ejemplos. Y otro que también, de hecho, lo ponen aquí como el método Barnes, hablando de este deseo ardiente, pues él llegó queriendo trabajar con Tomás Alva Edison, no ser su empleado, pero bueno, así fue como empezó. Llegó pues determinado a hacerlo y dijo, de alguna manera yo voy a acabar siendo alguien que sea su socio y que pues juntos desarrollemos muchas cosas, ¿no? Empezó aceptando un trabajo que pues en ese momento era insignificante, pero con la idea firme de que estaba ahí esperando una oportunidad para lograr ese deseo que ya se había planteado. También es cierto que esto nos lleva a quemar esos puentes, ¿no? O quemar barcos, como también se conoce comúnmente la expresión. Bueno, no dar opción de retroceder. No hay una red de me regreso si no funciona. Bueno, es triunfas o sea, todo ahí, ¿no? Dar todo, triunfar o morir. O lo logras, no importa los intentos, lo que tengas que dar a cambio para lograrlo. Y bueno, ese deseo se convirtió en realidad, ¿no? Cuando la oportunidad se presentó, él se convirtió en su socio, pero bueno, esos son los componentes, ¿no? Un deseo ardiente, la determinación, no dejar lugar a alternativas, quemar esos puentes, y pues eso lo llevó a ver su deseo hecho realidad. Y bueno, ese deseo, ¿cómo convertimos ese deseo en oro? Pues primero teniendo muy, muy claro qué es eso que queremos, ¿no? Aquí habla
de cantidad exacta, una cantidad exacta de dinero, pero esto llevado a cualquier ámbito también puede ser, pues, cómo deseo yo que sea mi salud, ¿no? Si a lo mejor no estoy en el nivel óptimo en el que yo quisiera, cómo deseo que sean mis relaciones, ¿no? Cómo deseo que sea cualquier cosa en mi vida, bueno, delimitarlo de una manera muy exacta, saber y comprometerme también verdaderamente a lo que yo estoy dispuesto a dar a cambio, ¿no? Determinar realmente qué tanto a lo mejor estás dispuesto a sacrificarte, a cambiar, quizás hoy por hoy estás dedicando mucho tiempo a una situación, pero quieres otra, bueno, ¿cómo vas a organizarte para poder tener ambas cosas y empezar a hacerlo sí o sí, sin importar lo que eso cueste, ¿no? Y muchas veces, pues este esfuerzo va a ser un esfuerzo quizás un poquito mayor del que nos imaginemos, pero sin embargo la recompensa pues va a ser mucho más amplia. Otra cosa que también nos sugiere cuando hablamos de este deseo ardiente es ponerle un plazo determinado, establecernos nosotros en nuestra mente un plazo. Y eso tiene, creo que mucho que ver con que pues también la mente empieza a escanear más posibilidades de manera más acelerada cuando ya hay un tiempo límite, ¿no? O sea, siempre que tú ya tienes que resolver algo, pues empiezas a sacar recursos de donde sea para generar ideas para resolverlo, o a lo mejor alguien llega y te ofrece ayuda, tú estás buscando, hablando del tema y pues sin duda se genera ahí alguna alternativa adicional para resolverlo. Entonces, por eso también darle a nuestra mente un plazo determinado. Algo que también es relevante después de eso, pues es generarte un plan, ¿no? Imaginarte como cuáles deben ser esos pasos que tienes que dar para poder llegar a ese objetivo. Y bueno, no importar o no te debe importar tanto si ya sientes que tienes todo puesto, todo dispuesto, sino más bien empezarlo, ¿no? Y por supuesto, pues lo vas a ir afinando en el camino. Creo que ese es un concepto también muy poderoso que hemos visto de varias maneras, ¿no? He escuchado de varias maneras. Cuando tú empiezas a hacerlo, pues luego lo puedes ir ajustando. Sin embargo, no te quedes demasiado tiempo solamente planeando o pensando que debes hacerlo, pero que tal vez tu plan debería tener un poquito más de lógica, que lo tienes que afinar, que necesitas hacerlo mejor antes de empezar. Más bien, conforme lo vas haciendo, lo vas puliendo, ¿no? Dicen por ahí, es mejor hecho que perfecto, porque pues el hacerlo te va a dar la experiencia y la oportunidad de regresar y de seguir haciéndolo, pero ahora con las mejoras que tú hayas identificado. Y bueno, esto, escribirlo como tal, como una declaración clara y concisa de todo lo que estás queriendo lograr. Y bueno, este ejercicio es bien interesante porque también implica no solamente escribirlo y dejarlo por ahí guardado, sino leerlo en voz alta, leerlo al menos 2 veces al día. Y bueno, aquí puede ser muy poderoso dejarlo en un lugar visible, en donde tú estés a lo largo del día, y quizás si te animas, y creo que puede tener mucha potencia, leerte eso viéndote al espejo también y en voz alta con esa convicción de que es ese deseo ardiente que tú ya definiste, que ya escribiste y que te va a acompañar y que ahora pues solamente tienen que suceder y tú vas a actuar en consecuencia de eso que estás buscando. Y bueno, vamos a pasar ahora a esta segunda ley que pues está muy pequeñito su nombre, pero muy poderoso. Es la fe. La fe es el elixir eterno que da la vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Decía o dice en la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo que nos permite convertir esa idea, esa creatividad que por ahí apareció en una verdadera realidad. Y bueno, también algo muy importante a tener en cuenta es, pues muchas veces van a suceder circunstancias que parezca que nos están alejando que no estamos ni cerca de conseguir eso que queremos, pero bueno, ¿cuántas veces hemos renunciado a aquello
que queremos pensando que no se va a poder, para después de un tiempo darnos cuenta que si hubiéramos seguido ahí y realmente creyendo para ver, pues habríamos logrado hace mucho tiempo ya ese resultado. Y bueno, aquí también me viene a la mente un relato también es muy cortito de un pueblo en donde no había llovido hacía mucho tiempo y bueno, ya estaban comenzando a tener muchos problemas de escasez de alimentos y el pueblo decidió pues organizarse e ir todos los habitantes juntos a hacer un ritual pues precisamente para pedir a la naturaleza la lluvia. Entonces, bueno, el día que iban a ir todos, había una niñita que venía con un impermeable y un paraguas. Pero aquí la cuestión es que ella era la única, ¿no? Entonces, como un comportamiento así y un poquito la reflexión es, vamos a buscar dónde nosotros estamos verdaderamente actuando con esa convicción de que aunque no estemos viendo ese resultado en este momento, sí se está gestando, sí estamos haciendo y tomando todas las acciones y las decisiones relevantes para llegar a él y entonces, pues eso va a suceder, ¿no? Alguien que no cree que va a suceder va a esa ceremonia, pues sin taparse porque no está esperando que llegue la lluvia, aún que está haciendo y tomando la iniciativa de ir y pararse ahí. Sin embargo, esta niñita iba tan convencida de que iba a suceder que, por supuesto, lo primero que hizo, pues fue tomar su impermeable y su paraguas para que en cuanto terminaran de hacer el pedido de lluvia, pues ella estar lista para recibir la lluvia sin mojarse, ¿no? Entonces, eh, aquí creo que nos invita mucho a pensar esas pequeñas cosas que estamos haciendo en el día a día que manifiestan o no que estamos verdaderamente haciendo las cosas con esta fe de que va a suceder. No de que a lo mejor o que en un tiempo o de que quizás no pase, sino de que verdaderamente va a suceder porque estás actuando en consecuencia y es cuestión de mantenerte firme en esa fe para, pues, eventualmente ver materializado ese deseo ardiente en tu vida. Y bueno, vámonos ahora con la tercera ley, que es esta de la autosugestión. Y bueno, aquí viene algo también, pues bien interesante y bien potente, es, bueno, sugestionarnos a nosotros mismos. Eh, yo he visto en diferentes cursos, incluso como muchos métodos con los que nosotros nos podemos autosugestionar, y eso es pues estar como todo el tiempo dándole a nuestra mente ese alimento de decir, oye, pues tú ya estás haciendo esto y sí se puede y ya estás cambiando porque mira, aquí está la evidencia. O ahorita te voy a poner a que hagas esto porque tú ya eres esta persona, ¿no? Entonces es una manera en la que la mente consciente y la mente subconsciente tienen una comunicación. Recordemos que la mente subconsciente pues tiene la mayor parte de la autoridad en nuestro día a día, o sea, actuamos normalmente por automático y hay una razón muy fundamental para eso, es que si nosotros tuviéramos que estar invirtiendo energía a cada momento para tomar una decisión, para hacer algo, para ir, para ejecutar algo que ya previamente aprendimos, pues simplemente la energía que tenemos no sería suficiente. Entonces, la manera en la que funciona nuestra mente es todo lo que vas aprendiendo, lo automatizas y entonces ya funciona por automático. Solo que hay que revisar precisamente qué fue eso que alimentó a nuestra mente y que está funcionando en automático, pues esas son precisamente las creencias, ¿no? Y entonces, aquí lo que nos dice Napoleón Hill es, la mente cree todo lo que le decimos, o sea, no importa si es broma, no importa si en ese momento solo lo dijiste porque estabas enojada, pero principalmente todo aquello que le decimos o que nos dijeron, sobre todo en nuestros primeros años de vida y sobre todo aquellas personas que fueron autoridades para nosotros,
pues no lo creímos, ¿no? Sin cuestionarlo, simplemente pues lo fuimos metiendo ahí a nuestra mente y esto se volvió algo que pues funciona solo, ¿no? Porque la mente no está para desperdiciar energía en cada vez que vas a tomar una decisión, ir a recopilar información y entonces ver cuál es la mejor decisión, sino que toma lo que hay. Hay un concepto también muy interesante de sesgos, ¿no? O sea, tienes ya un caminito trazado en la mente por el cual vuelves a caminar una vez que necesitas volver a afrontar ese reto. No vas a generar uno nuevo. Recordemos, la mente lo que busca es nuestra supervivencia, no lo mejor para nosotros. Entonces, si ese es el camino fácil, lo va a hacer. Así que aquí la invitación es a preguntarte si tú te has alimentado de frases limitantes, eh, si alrededor tuyo ha habido esas creencias limitantes de no se puede, hay poquito, no va a alcanzar, etcétera, pues la invitación es reprogramar, ¿no? Reprogramar de manera consciente, ¿no? Ahora, esos sesgos que habíamos hecho o esos programas que ya estaban ahí instaurados, pues volver y cambiarlos, ¿no? Reemplazarlos por unos que sean verdaderamente expansivos. Entonces, aquí la invitación es, pues, esas frases que te dices, esas frases que hablas, analízalas y ajustalas en medida de que sean precisamente mucho más expansivas, que te lleven a acciones, aunque sean muy pequeñas, pero que te vayan haciendo el cambio en tu día a día. Entonces, bueno, ese es el siguiente principio y ahora vámonos con otro que tiene mucho que ver con lo que aquí hacemos en esta comunidad, el conocimiento especializado. Y aquí, bueno, daban un ejemplo de, seguramente lo han escuchado, de Henry Ford, que cuando le decían, oiga, pero pues usted, no sabe nada, ¿no? O sea, realmente se le preguntan ciertas cosas y no sabe nada. Decía, bueno, es que yo no necesito llenar mi mente con un montón de cosas, yo simplemente me enfoco en una parte y si necesito a alguien que me resuelva algún problema, pues yo tengo un teléfono con el cual me comunico con alguno de mis socios o de mis empleados y lo van a resolver. Entonces, la recomendación y esta parte de conocimiento especializado es, pues, empápate de cursos, empápate de libros, de mentorías, de la mano precisamente con estos mentores que ya saben, que ya recorrieron ese camino y que todo este conocimiento, sobre todo, también lo busques aplicar de manera muy directa en proyectos que ya estás haciendo, ¿no? Es cuando más se aprende. Sin duda que a veces cuando estás viendo, pues precisamente, no sé, en la prepa, en la uni, estás viendo cosas así muy generales, pero todavía no lo estás aplicando, quizás sí algunos conceptos los captes, pero cuando ya necesitas aplicar ese conocimiento, porque tú ya estás haciendo tu negocio, ya estás a lo mejor desarrollando algún proyecto que vas a poner en marcha, pues esa información se vuelve mucho más útil porque tú ya tienes un problema sobre el cual aplicar esa solución. Entonces, la recomendación es convierte el conocimiento en conocimiento especializado, invierte en desarrollar ese conocimiento, en estar cerca de mentores que te pueden facilitar el camino, hacértelo mucho más sencillo. Y bueno, eso te va a llevar a abrir puertas en vez de perder tiempo en información que pues no te va a ayudar para mucho y más bien enfocarte en que estas habilidades que estás aprendiendo te ayuden a generar ingresos y pues a estar más cerca cada vez de tu objetivo. Y bueno, la siguiente ley también tiene que ver con esta imaginación, ¿no? El imaginarte realmente eso que quieres. La realidad es que nada de lo que vemos hoy, o sea, esta computadora a través de la cual estoy transmitiendo, el internet que nos está permitiendo comunicarnos desde tantas partes del mundo a los que están aquí, nada de lo que vemos y podemos tocar habría existido si alguien no se lo hubiera imaginado antes, ¿no? El avión, ¿no? ¿Cómo era posible que alguien estuviera soñando en que podía haber un aparato tan pesado
volando en los aires. Y bueno, pues son cosas que están materializadas hoy en día, ¿no? Entonces, permítete y date como ese tiempo de soñar, de escribir tus ideas. Hay veces que llegan momentos donde, pues este es un chispazo, ¿no? Se me ocurre que podría hacerlo así. Si yo ya tengo bien claro y bien definido cuál es ese deseo ardiente, me van a surgir ideas, me van a llegar oportunidades. Entonces, bueno, date ese tiempo para tomar nota, ¿no? Y que no se te olvide. Y luego puedes ir conectando, encender dentro de ti esa creatividad, crear escenarios de, bueno, pues lo voy a intentar de esta manera y como esta manera me funcionó esta parte, lo dejo y a ver qué otra cosa más puedo integrar de eso que a lo mejor conversé precisamente estando cerca de mentores, de gente que también forma parte de esto de este concepto de mente maestra, etcétera. Y bueno, permitirle a nuestra mente precisamente volar en eso, ¿no? En vez de estar dándole vueltas a ideas que no prosperan, dándole vueltas, a veces rumeamos un montón con pensamientos que pues, ya sucedieron y que no nos llevan a nada. Más bien, la invitación es permitirle a tu mente que se generen esas ideas y darle paso a esta imaginación. También se habla aquí de dos opciones cuando hablamos de imaginación, y esto tiene mucho que ver con un concepto de innovación que es muy bonito, y es la imaginación sintética, que quiere decir combinar a lo mejor dos ideas, incluso hasta de dos mundos diferentes, quizás algo que tiene que ver con el entretenimiento y algo que tiene que ver, pues aquí, ¿no? Con las finanzas, y la imaginación creativa, que es un concepto o una idea totalmente revolucionaria, ¿no? Que no tiene un precedente o una referencia. Entonces, también usar este concepto de la imaginación, pues es uno de las leyes universales. Date tiempo para permitir crear tú mismo esas ideas y darte cuenta de, pues, cómo puedes irlas aplicando en tu día a día. Y bueno, el siguiente principio es el principio de la planificación organizada. Ya lo hablábamos un poquito allá atrás con este tema de hacer un plan. No importa que sea perfecto, pero sí formula un mapa que te lleve a esa meta, ¿no? A lo mejor empezando desde la meta, ir hacia atrás e ir desmenuzando. Bueno, ¿cuáles serían las acciones que me imagino tendría que realizar para poder cumplir esa meta? No importa si no está completo, no importa si a lo mejor te equivocaste en el orden, no importa si hubo cosas que ni siquiera pensaste o te imaginaste que tendrías que hacer, pero sí generarte ese mapa de cuáles son las acciones para que el sueño no se quede solamente en algo maravilloso, pero que nunca aterrizó en un plan, sino más bien se convierta pues en acciones muy concretas que tengan fechas, ya lo decíamos, y pues que por lo menos te den una dirección, ¿no? Si tienes que ir ajustando en el camino, te será mucho más fácil hacerlo teniendo un plan y no solamente yendo, sí, pues sí, sin ninguna guía. Entonces, bueno, estos son las primeras 6 leyes que Napoleón Hill nos pone aquí en su libro, Deseo Ardiente, la fe inquebrantable de que va a suceder, la autosugestión, darnos cuenta de esos programas que pues en su momento nos llegaron a imponer, pero que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, de ajustar, conocimiento especializado que se puede traducir de inmediato en una mejora en ingresos para ti, imaginación, ir buscando esos elementos que te generan nuevas ideas, te hacen avanzar, y planificación organizada. Y bueno, un concepto también bien interesante que aquí Napoleón dice: no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. Y quisiera también terminar con estos 6 principios, aterrizándolos un poquito aquí a algunas ideas que tienen que ver con las inversiones, ¿no? Cuando hablamos de deseo ardiente, no es simplemente, pues estoy aquí por ganar dinero, sino más bien, cuando lo aplicas, lo que haces es definir exactamente
cuánto quieres ganar, en cuánto tiempo y en qué condiciones, ¿no? Lo que decíamos, qué tanto estoy dispuesto yo a dar a cambio. Si no tienes ese deseo claro, pues el mercado va a seguir su curso y te puede arrastrar con él. Si tienes ese deseo definido, tú puedes decidir cuándo actuar y bajo qué condiciones. Hablando de este principio de la FED, pues es tener confianza en ese proceso y cómo podría verse este principio aplicado, pues monitoreas tu estrategia, sabes que tu sistema tiene X porcentaje, en este caso, bueno, es un ejemplo, 60% de efectividad. Y bueno, así cuando llegas a perder algún trade o llegas a salir, pues precisamente por stop, no dices, no, esto ya no está funcionando, sino más bien guardas la calma y dices, bueno, este sistema funciona, solamente es este trade en el cual no salí rentable, pero estoy siguiendo un sistema que yo mismo diseñé y que me funciona a mí. Hablando de la tercera ley de autosugestión, es el mercado amplifica lo que te dices, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaría? Pues antes de operar, ten a lo mejor un mantra que a ti te funcione, no tiene que ser este, pero sí tener uno, ¿no? Voy a respetar mis stops o voy a respetar el capital con el que estoy operando, voy a tener muy claro cuál es la estrategia con la que voy a entrar, etcétera, ¿no? Entonces, aunque se vea muy sencillo, realmente esto te permite, pues, apegarte a ese plan que hiciste, a esa estrategia que hiciste y, bueno, tu voz interna se traduce en también tu gestión de riesgo. Y bueno, vámonos ahora con el cuarto, no, es conocimiento especializado, es no necesitas saber todo, no necesitas conocer todas las compañías, no necesitas operar todo, necesitas saber qué es lo que a ti te da ventaja. ¿Y cómo se ve esta ley aplicada a las inversiones? Bueno, en lugar de estar viendo a lo mejor muchísimos indicadores, te enfocas en estudiar los earnings, si eso es lo que te gusta, si eso es a lo que le entiendes, eh, te dedicas a entender la volatilidad, que es estos factores de ATR, o sigues catalizadores, ¿no? Lo tienes muy claro. Y bueno, aquí un ejemplo, antes de operar en NVIDIA, te fijas cuándo es su fecha de earning, qué es lo que se espera en el mercado, cuáles son esos niveles clave y pues eso te va a dar sí o sí una ventaja de cómo estás operando con respecto al inversionista promedio. Hablando de este concepto de imaginación, esta ley lo que te da es pues permitir conectar estos puntos que a lo mejor no habías visto o que otros no están viendo. Por ejemplo, ya aplicado, tú detectas, pues está creciendo la inteligencia artificial, esos sectores están captando más capital y bueno, no solamente vas a comprar por azar, ¿no? Sino que realmente construyes una tesis como aquí nos lo han enseñado Cris y Tatiana y pues conviertes esto que te imaginaste, este concepto en oportunidades y no solamente datos, sino que lo estás aplicando de manera muy clara. Y bueno, hablando de la planificación organizada, ¿cómo se vería aplicado? Pues defines tus reglas de manera muy clara, ¿no? ¿Qué porcentaje de riesgo estás aceptando por cada trade? Esto es algo que vemos día a día en las salas. Tener muy claro, más que decir, bueno, tú qué me recomiendas o cómo lo hizo otra persona, es a mí cómo me funciona y cuánto es esa cantidad, tenerlo muy claro. O a lo mejor definir, bueno, yo solamente, o sea, como no tengo el tiempo de monitorear al 100%, voy a hacer solo 2 o máximo 3 operaciones por semana, ¿no? O es lo que me funciona. O voy a entrar solamente si el precio está llegando a esta zona porque ya identifiqué que ahí puede haber una oportunidad, ¿no? Y a ver, vamos a ver un ejemplo. Bueno, ves que hay una ruptura en Palantir, entras solamente si se da la ruptura más la confirmación y tienes un stop loss definido desde el principio. Entonces aquí me gusta mucho, es muy claro, sin plan, pues te riges más por la emoción, con un plan, pues solo tienes que ejecutarlo, ¿no? Hablábamos ahí de este plan que no tiene que ser perfecto, pero sí tienes que tener una guía que te ayude a pues dar esos pasos con mayor seguridad. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte. Seguramente, Cris, tendrás eh, que compartirnos al respecto tus reflexiones y bueno, vamos a seguir desmenuzando este libro tan bonito. Muchas gracias. Adelante, Cris. Gracias, Oli.
Gracias, Betillo, y qué rico tenerlos hoy en este espacio a los que se acaban a los que se unieron a lo largo de nuestro club. Miren, a mí lo que más me marcó de este libro en sus comienzos fue sobre todo la apertura que hace sobre querer algo y sobre realmente desear algo, ¿no? Cuando yo analizo también la vida de muchos deportistas, yo sé si ustedes han oído, pero cuando uno en entrevistas escucha a Djokovic, por ejemplo, escucha a este nadador Michael Phelps, ellos no querían nadar, ellos no querían competir. Cuando uno ve sus entrevistas, dice, yo quería ser, o sea, mi deseo era ser el número uno del mundo y ese era, o sea, muchos tal vez quieren y otros finalmente tienen un deseo ferviente, lo menciona también el libro. Por ejemplo, a mí me parecía interesante que los que pronto han seguido algo de tenis, Djokovic en algún momento decía, pues el tipo no es muy carismático, tal vez Roger Federer, que es un tipo más carismático, el mismo Nadal, y decía que en los partidos, iba a decir en los conciertos, en los partidos, pues imagínese usted jugando, tener ese deseo y todo el mundo empezar a gritar Roger, Roger, y usted está del otro lado, pero pues su deseo es ser el número uno. Entonces, decía el tipo que había programado también su cerebro para que cada vez que decían Roger, dijo, yo nunca escuchaba a Roger, yo escuchaba era mi nombre. Y sentía, entre más gritaba, yo sentía por dentro de mi subconsciente, sentía que dije la gente, y eso me animaba era a darla más. Y yo decía, no, es que estos tipos son, qué chévere, ¿no? O sea, todo lo que tenemos. Y Michael Phelps, hablando un poco del plan, decía dentro de mi plan, pues estaba que tenía que entrenar todos los días. Y duró entrenando durante muchos años, de lunes a domingo, ¿sí? Y de pronto la meta no era la medalla de oro, tuvo más de, no sé, no recuerdo si fueron 23 medallas de oro, creo que no hay otro que haya ganado tantas medallas de oro, pero finalmente dentro del camino no existía la opción B, o sea, dentro del camino estaba la opción A, que era ser el mejor del mundo, ¿sí? Y, y pensando un poquito también en la historia de Cortés, no le dimos ahí, pero creo que la menciona, cuando Cortés llegó a México, que eso fue como en 1500 tal vez algo, hay algo interesante y es que los aztecas lo superaban, decía que dentro de 20 a 40 veces, o sea, imagínense por cada uno superarlo 20 o 40 veces más. Y el tipo lo que hizo fue, bueno, realmente aquí no hay plan B. Quemen los barcos en los que llegamos, no tenemos en qué irnos y ganamos, pero no hay plan B. Em, a mí me llama la atención, Sol y Betillo y todos, em, que generalmente cuando uno habla de la época de conquista, pues de pronto al latinoamericano le duele y muchos hablan, que llegaron y hicieron y demás. Pero hay un ejercicio que a lo largo de mi vida lo he venido haciendo y es que de todo hay muchas cosas que aprender. Bueno, tal vez sí, se hicieron cosas o mataron a los indígenas o lo que sea, pero por ejemplo, ¿qué tenían ellos para superar los 20, 30, 40 veces y lograr hacerlo? O sea, ¿qué de esto no puede capturar de lo negativo, digamos, de estas historias? Pues podemos nosotros reflexionar y sacar algo positivo. Y es entender que dentro de su mentalidad no existía la opción B. O sea, era la opción A, ganamos y no había B. Por eso cuando tengo la oportunidad también de reunirme con ustedes o Tatiana reunirse con ustedes y de pronto le dicen a uno, no, pues yo trabajo en esto y de pronto la opción B es mirar a ver si yo hago $500 o $1,000 y de pronto complemento un poquitico. Y digo, no, es que no puedes hacer $1,000 o 500. ¿Cuánto te ganas? No, me gano 2,000 o me gano 3,000 o me gano 1,000. No, pues, ¿qué tal si haces 5,000? Y más bien que la opción B, pues es que trabajar porque te guste, pero finalmente hagamos 5,000 o hagamos 10,000,
pero no tener esa salida que me permita a mí fracasar. Me parece muy interesante y creo que Napoleón aquí no lo marca y de todo, yo creo que en muchas cosas, en planificación, tal vez hay otros libros que aborden mejor este ítem, que es muy bueno, pero siento que en un deseo ardiente definitivamente sí aquí ganamos. Eh, yo les cuento también un poquitico que a veces pensamos, invertir o probamos cómo nos va como inversores. ¿Voy a practicar o voy a generar dinero? ¿Voy a posponer o voy a empezar? ¿Cuál es su camino? Voy a rodearme de personas como lo que estamos haciendo hoy, de personas alineadas al propósito de vida, personas con mentalidades enormes, o voy a seguir igual. Voy a buscar el éxito o este es el camino, esta es la salida de emergencia para rendirme. Si hoy finalmente nos obligamos a quemar los barcos, ¿qué decisiones tomaríamos, no? ¿Qué haríamos? Mire, tiene que quemar los barcos. No sé si su barco se llame miedo, no sé si su barco se llame pereza, no sé si su barco se llame falta de ganas, no sé si su barco se llama que me sugestiono con lo que me dicen o las palabras a mí me minimizan. ¿Cómo se llama finalmente? Pues ese barco que constantemente tenemos ahí detrás y que pues está la escapatoria que, uy, si veo aquí muchos, pues subámonos nuevamente al barco y vamos a huir. Creo que equipo, familia y de inversionistas y traders inteligentes, vale la pena quemar los barcos y vale la pena empezar a pensar que no existen planes B en nuestros propósitos, que si finalmente no es suficiente con querer algo, porque es que todo el mundo quiere algo y nosotros somos diferentes. ¿Quién no quiere una casa con una piscina? ¿O quién no quiere tal vez un carro? ¿Quién no quiere ganar dinero? Pero ¿quién está dispuesto a quemar los barcos y hacer cosas más allá? ¿Quién está dispuesto a, como lo hizo el que fue socio de Thomas Edison, en decirle, es que mi camino es este, yo me quiero rodear con esta persona y yo quiero aprender de él, y coge un tren y llega allá y dice, aquí estoy, ¿y qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Si quiere yo empiezo desde lo más abajo, si quiere póngame, si quiere a barrer, pues yo quiero estar acá al lado suyo. Eso finalmente es quemar el barco y no recibir un no como respuesta. Y creo que no solo llegó a trabajar, sino llegó a ser socio de Thomas Edison. Entonces, miren lo bonito, a mí me encanta, ayer yo tenía una reunión y a mí me encanta las personas que empiezan a pensar y sobre todo que a través de lo que hacemos despertamos que nuestra meta está mucho más allá de lo que habíamos pensado inicialmente y me proponen y de pronto empiezan a decir, oiga, Cristian, yo quiero hacer esto, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Y qué tal si hacemos este intercambio? Y yo me quedo escuchando y yo digo, uy, me siento bastante conectado porque estamos en una línea donde finalmente nuestra salida pues no es el camino cortico, puede ser la meta es tan grande que finalmente yo voy a buscar esas herramientas que me ayuden a mí finalmente a conseguir ese propósito, ese deseo ferviente que no es solo querer. Los invito que finalmente, si quieren hacer dinero, hay también una amiga que decía, quiero hacer dinero en grande, pero ese dinero en grande tiene unos sacrificios. La invitación es a cuántas veces nosotros, si nos fallamos en la primera o en la segunda, abandonamos el barco. Thomas Edison, no sé, 10.000 veces y finalmente lo hizo. Cómo hay que persistir, ¿no? También hay la anécdota a lo largo del libro del oro, que le faltaba, había cavado y le faltaba solo 1 metro para llegar al oro. Y finalmente desistieron y dicen, yo voy a seguir. Y estaban a solo 1 metro finalmente de llegar a esa mina de oro. Entonces, bueno, ahora sí los dejo a que compartan ustedes reflexiones, aprendizajes, que les haya dejado estos primeros capítulos que definitivamente pues transforman no solo nuestro pensamiento, no solo nuestra vida, sino nuestra manera como nos vamos a enfrentar o nos hemos enfrentado, sobre todo a cada reto que nos
nos brinda nuestro camino. En este caso, pues todos somos traders o inversionistas eh, y, y seguimos por más. Bien, adelante. Bueno, aquí nos pone un mensaje Alfredo, dice, es la primera vez que ingreso y muchas gracias porque recargas tus pensamientos, tomas un aliento para decirte cada día se puede, siguiendo tu plan, tus convicciones, con la persistencia, rodeado de personas que te permitan encaminarte a tu propósito. Muy bien, pues abrimos micro para quien desee, Gracias, aquí Alfredo. levantando la mano. Bueno, yo quería hacer un aporte pequeño que dentro del primer punto que era el deseo ardiente, a veces tenemos ruido, ¿no? En otras partes. Entonces yo deseo ser inversionista, yo deseo ser trader y de repente alguien viene y te dice, no, tú no eres buena para eso, no, tú. O sea, si el deseo está en nosotros, creo que una parte fundamental es evitar el ruido de otras personas, ¿no? Tener la convicción de qué es lo que quieres y que lo desees profundamente. Y algo me pasaba hace algunos años y era que en algún momento yo escuché la frase de zapatero a su zapato. Yo tratando de aprender alguna habilidad que en ese momento quería aprender a hacerla y recuerdo que alguien me dijo zapatero a su zapato y creo que fue el empujón más grande para que ese deseo se volviera más ardiente todavía. Entonces, el ruido de otras personas definitivamente no nos puede afectar y si hay un deseo interno en nosotros, tenemos que batallar con ese deseo y escuchar las otras personas o de pronto estar expuestos a ruidos externos no puede apagar ese deseo que en algún momento tenemos. Y para mí esa frase fue tan contundente que recuerdo que en una oportunidad yo más adelante le dije a la persona, ¿se acuerda cuando usted me dijo que zapatero a su zapato? Y me dijo, sí. Yo le dije, pues imagínate que el zapatero empezó a hacer, empezó a formarse para lograr ser ese gran zapatero. Entonces, en este momento creo que di ese paso y me convertí ya en zapatero. Entonces, es una invitación porque en ese momento posiblemente uno puede limitarse, uno dice, no, pues si zapatero a su zapato, de pronto el deseo empieza como a quebrantarse y a quedarse ahí, ¿no? Entonces, era una anécdota que me pasó en algún momento de zapatero a su zapato y hoy en día decirle, me convertí en el mejor zapatero. Y no sé si mejor zapatero que usted, pero soy un zapatero y siguió ese deseo ardiente en mí de poder lograr ser ese zapatero en ese ámbito de mi vida. Entonces, dentro de las reflexiones del deseo ardiente es hasta qué punto tienes ese deseo ardiente y cómo batallas y luchas contra los demás que de pronto no tienen esa misma convicción, ese mismo deseo que tú tienes. Gracias, Tati. Sí, muy cierto, muy cierto. Conectar con eso que sí proviene de nuestro corazón y pues callar un poquito ese ruido de afuera, pero en este caso también es poderoso porque es bueno y tomarlo como motivación también se vale, ¿no? Un poquito lo que ahorita con el ejemplo que decía Cris, pues le gritaban a alguien más, pero yo escuchaba mi nombre y me alentaban, entonces es una manera poderosa de darle la vuelta a esas cosas que a veces nos pueden frenar. Muy bien, vamos a ver quién más quisiera comentar, aportar, compartir sus reflexiones. Marisola Redondo. Hola chicos, hola Cris, hola Tati, hola con todos. Esta vez no me voy a conectar en cámara como siempre porque estoy en recuperación. Gracias Oli por el libro. Bueno, a mí me ha llegado en especial ahora en la mañana en todo lo que tú dijiste. Más bien desde mi lado, yo lucho, bueno, voy a decir yo lucho porque es una palabra media fuerte, pero es más bien con las convicciones propias. Al contrario de Tati, Tati dice que ella tenía muy puestas sus convicciones en ella misma, pero en mi caso, por ejemplo, es de fuera. La gente me dice, no, tú eres capaz, tú sí, eres pilas, bla, bla, bla. Pero en cambio yo siempre temo mucho al hacer las cosas. Mi principal
mi principal bloqueo antes de empezar a ser un trader es el miedo. Entonces, ese es mi trabajito manual. Entonces, y algo muy importante que decía Cris hace un rato es rodearse de las personas indicadas, de personas que buscan que estamos en lo mismo. Y a mí me encanta este grupo porque justamente como que todos estamos en lo mismo, queremos ser traders, queremos ir, traders profesionales, queremos ir aprendiendo, mejorando. Entonces, como que sí, a mí en lo personal me motiva mucho, muchísimo cada vez que yo escucho a cada uno que cuenta sus historias, no solo a Cris Tati, sino al resto que comparte sus éxitos y también la forma de cómo van afrontando, no sé, los análisis, todos los temas que vemos a diario. Entonces, para mí en lo personal es luchar con la vocecita interna que me dice, que muchas veces quiere sabotearme. Por eso cuando Soli decía, el principal enemigo muchas veces está dentro de uno, ¿no? Ni siquiera de, ni siquiera de fuera, sino lo que uno puede decirse. Bueno, ese es mi aporte y eso es lo que yo siento. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Y por aquí también ya nos ponían un par de mensajes más. Alejandro Ochoa dice, creo que la mente controla tus decisiones y las decisiones controlan tu dinero y los resultados controlan tus emociones, devolviéndose a la mente. Creo que el tener un programa detallado de cómo operar te da un piso fuerte que nos va a ayudar a que la mente se alinee a lo que queremos, creo yo. Yo también, me parece bastante importante entender eso, ¿no? Como que ya te metes en ese contexto y entonces vas tomando las referencias de ahí y cuando estás en el lugar correcto, pues ese es lo que tu mente acaba aprendiendo y a lo que acaba programándose. Y también ya encontramos a Violeta. Dice, excelente reflexión de Tatiana, hay que volverse expertos en alguna habilidad. Es Violeta, pero no aparece su nombre, es como iPad. Muy bien. Muy bien, vamos a ver si alguien más quisiera compartirnos. María Álvarez, María, adelante. adelante. Hola, ¿cómo están? Super Eh, María, te escuchamos, adelante. ok, quería como darle un complemento a la señora que dice que le da como mucho miedo operar. Una de las cosas que yo utilicé como para apaciguar ese miedo es hacer trading en paper money. ¿Por qué? Porque eso te da como la oportunidad de manejar más la plataforma, de como de darle más habilidad a las manos en el momento de entrar, de salir. Entonces, cuando uno ya como que maneja mejor la plataforma, ya en la vida real ya es como más fácil. Entonces, era como hacer ese aporte nomás. Muchas gracias, María. Sí, sin duda esa parte de la simulación, pues precisamente la podemos utilizar, podemos apalancarnos con ella para dominar toda esa parte práctica, técnica y que no lo estés haciendo con el nervio además de, pero ¿qué tal si me equivoco? Sino que cuando ya lo hayas dominado, entonces te pases a la siguiente, ¿no? Aquí muy conectado con esta parte del conocimiento especializado y bueno, hay que aprovechar estas herramientas que existen para eso. Muchas gracias, María. Sí, de acuerdo. Además que normalmente, bueno, yo creo que dentro de mi experiencia y todo este recorrido que hemos tenido en las personas que hacen inversión y trading, pues es que a veces incluso la primera operación puede que tú hayas practicado 10.000 veces, pero pues se te borra el cassette en 2 segundos de cuando tienes que reaccionar y tomar alguna decisión de manera rápida, ¿no? Entonces, sí, una manera, como decía Cris en el ejemplo del evento en Bogotá, ¿no? El que afila el hacha, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo era la anécdota? ¿Cuánto tiempo vas a afilar el hacha para ir a cortar el árbol? ¿Y cuánto tiempo te vas a demorar afilando el hacha? ¿Y cuánto tiempo te vas a demorar cortando el árbol? Bueno, la historia, creo que esa historia creo que se la atribuye, no sé, a Franklin, donde decía, si tienes que cortar un árbol en 6 horas, dedícale 4 horas a afilar el hacha. Ah,
a ganar finalmente esas habilidades especializadas en cortarlo y a veces empezamos a cortar el árbol con el hacha completamente sin filo y se nos van las 6 horas y estamos exactamente en el mismo punto. Entonces a eso hacía referencia. Sí, dentro de eso también veíamos un ejemplo muy bonito de alguien que en algún momento empezó con nosotros y como quien se empieza a formar, como quien empieza una carrera universitaria y dar el paso ya a operar y eso tardó más o menos un año, pero durante ese año afiló el hacha, afiló el hacha muchísimo y es un ejemplo muy bonito que nosotros tuvimos este sábado que nos contaba como que un año donde yo me formé, participaba en todas las clases, preguntaba, cuestionaba, resolvía y cuando ya llegó el momento de cortar el árbol o ya llegó el momento de operar, pues los resultados empezaron a dar fruto también de todo lo que venía construyendo, ¿no? De tanto afilar el hacha durante ese año. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, Muchas gracias por el resumen del libro, la verdad, muy acertado todo y concentrado, ¿no? Es un libro que es muy amplio y uno lo ha visto en muchos videos, a pesar de tanto tiempo que tiene, ¿no? Tiene una riqueza muy profunda. Yo quiero comentar la reflexión con respecto a lo que decía la señora Marisol hace un ratico, que la voz interna siempre va a estar y que uno es precisamente con esa con la que tiene que estar todo el tiempo lidiando, vamos a decirlo así, para no decir peleando, para no decir. Entonces me gustó mucho este plan de la segunda lámina del concepto de hoy de cómo estructurarlo. Y claro que lo hemos visto muchas veces, pero la vocecita interna es con la cual siempre vamos a tener que seguir lidiando, ¿no? Particularmente en mi caso, pues yo puedo tener muy claro muchas cosas, pero muchas veces me sigue ganando la voz interna. No de que no lo puedo hacer, no de que no lo voy a lograr, sino que necesariamente no en el tiempo que uno está deseando, no en la forma en que uno está queriendo. Entonces, me gustó mucho esta reflexión del día de hoy, de todo el libro, porque pues lo que hace es afianzarme mucho más que ya yo quemé el barco, los barcos los quemé hace rato, pero sin embargo a veces te das tú mismo como un retroceso dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces, pues gracias básicamente, y creo que esto es un trabajo permanente, o sea, no se acaba, ¿no? Quizás nosotros vemos a Tati, vemos a misma Soli, vemos a Betillo, vemos bueno, Cristian, palabras mayores, ¿verdad? Porque ya tiene muchos más posgrados que todo el resto, pero igual todos tenemos que seguir trabajando con esa voz interna permanentemente. No nada más en los trades, ¿no? Pero ahorita estamos hablando básicamente de eso. Entonces, creo que es muy potente este grupo y esta decisión que hemos tomado de seguir compartiendo ideas y bueno, y estando aquí a las 8 de la mañana de un domingo, ¿verdad? Ajá. O de un sábado, perdón, porque también el domingo también estamos a las 8 de la mañana en otro tema, ¿no? Pero gracias, gracias de verdad, es solo agradecer y bueno, seguir por acá. Saludos. gracias, Beatriz. Gracias, Bea. La asistencia de hoy no cuenta para mañana. Mañana a las 8, por favor. Muchas gracias por compartir. Sí, sin duda que es conforme vayas, ahorita hablabas, nada, no, pues Cristian, palabras mayores, sí, con todo lo que él ha analizado y sabe, pero conforme vas subiendo esos niveles, pues aparece otro desafío distinto, ¿no? Entonces, sin duda que es estar gestionando eso de manera permanente. Y bueno, dice aquí María, muchas gracias al comentario de Marisol. Y María Álvarez, muy bueno el libro, pero fue más excelente el resumen. Mil gracias. Ah, con gusto, con gusto. Eh, Betillo, adelante. Hola, hola, buenos días. Bueno, realmente no hay mucho que agregar porque Sol hizo un resumen maravilloso, pero más bien ahorita de la interacción que aquí se está dando, quiero conectar una idea con otro libro que ahorita estoy leyendo, que es el de Principios de Rey Dalio, y justamente unas de las historias que él ahí narra y que me han
me han dado de alguna manera cierta paz y me ayudan a seguir enfocado, es esto de que, bueno, grandes personajes que llegaron a ser muy ricos en la bolsa y muy exitosos, pues Rey Dalio narra cómo, incluso él mismo, a pesar de eso, en algún momento llegaron a cometer errores derivados a veces de la avaricia, que los llevaron de estar hasta arriba a estar prácticamente en la quiebra, ¿no? Y gente grande, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Y qué sucede, no? Somos humanos y otra de las reflexiones que he visto mucho es por qué el trading, por qué ser inversionista es una actividad donde, a diferencia de cualquier otra actividad profesional, donde, bueno, pues tú te capacitas y o tienes una habilidad técnica, funcional, y después de un tiempo, pues te conviertes en un experto, te conviertes en el zapatero y te va bien. ¿Por qué en el trading no es tan así? ¿Por qué en el trading, a pesar de poder volverte el zapatero, hay veces que no necesariamente te va a ir bien, ¿no? Incluso hasta vas a estar en una situación complicada. Y la razón de eso, y yo lo he dicho muchas veces, es que ser inversionista no es nada más aprender la parte técnica y el conocimiento como tal, va más allá y tiene que ver con una verdadera transformación tuya como persona, ¿no? Por eso es que si hoy con cualquier referencia, con cualquier libro que uno lee, como este, por ejemplo, ya empieza uno a ser capaz de aterrizarlo a lo que es el trading, quiere decir que ya está cambiando la mentalidad y la perspectiva, ¿no? Finalmente, eh, aquí en los principios que ahorita vimos, en los primeros pilares, el deseo, la fe, la autosugestión, pues todo eso, como lo hizo Soli en el resumen final, aterrizado a lo que hacemos diario, eh, pues es el deseo, pues es nuestra estrategia clara, a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo. La fe, la confianza en el sistema, ¿no? Que es confiar en él, aunque a veces me bote un stop, aunque a veces no salga, pero es la fe de que lo que funciona es el sistema, ¿no? La autosugestión, nuestras reglas, no pero los primeros 5 minutos, una que yo les comparto. Y se vuelve parte de tu identidad y de verdad te conviertes en eso. Entonces, bueno, eh, ya para cerrar mi comentario sobre Napoleón Hill, de verdad es un autor, yo creo que eh, fuera de, ahora sí que adelantado a su tiempo. Hoy, por ejemplo, vemos muchos influencers que hacen ese trabajo de y que entrevistan a gente muy exitosa, y todos esos podcasts que hoy vemos son maravillosos, ¿no? Son súper enriquecedores. Y hoy a lo mejor es algo que ya encontramos en las redes, pero esto que hizo Napoleón Hill hace tantos años, de verdad adelantado a su tiempo. Y bueno, ya nada más, así como vemos que mucha gente logró ser exitosa y llegó hasta la cima, también recordemos que en un momento dado tal vez estuvieron hasta abajo. No nos desanimemos, sigamos, y aquí el camino es de transformación, más allá de solamente, porque son las dos cosas, pero no es solamente el conocimiento, sino es también la verdadera transformación como personas. Y gracias, y genial el resumen, Soli. Gracias. Sí, no, completamente tiene que ver con una transformación mucho más profunda y creo que eso lo hemos ido descubriendo conforme estamos en este camino ya hace casi 4 años de las inversiones. Muy bien, y dice Carlos Penate, muy buenas reflexiones, gracias Soli y staff del programa Inversionista Inteligente. Y también pues bien interesante y enriquecedor estarlo haciendo así juntos, ¿no? Les digo mucho que sí, o sea, leer un libro está muy bien, está muy padre, uno puede agarrar y te pones ahí a pasar las páginas y seguro vas a aprender un montón, pero cuando luego lo llevas a un grupo, que precisamente ahí es donde entra el concepto de la mente maestra, pues el conocimiento se vuelve expansivo, ¿no? Porque precisamente ya estás compartiendo las reflexiones de otras personas, los puntos de vista de otras personas que a ti te hacen identificar cosas que seguramente no habías visto hasta que la otra persona lo externó y se reflejó ahí.
Bueno, muy bien. Vamos, ¿qué es Violeta? ¿Eres tú? Violeta, ¿eres tú? Atrás de ese iPad. Adelante, Violeta. Sí, Soli, ya sabes, yo siempre con mis cosas de que el nombre luego no me aparece nunca y no me doy cuenta. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos, feliz sábado, feliz inicio de la primavera. Eh, yo me siento feliz porque por fin está saliendo el sol acá en New Jersey después de tanta lluvia. Ya puedo ver el sol, me encanta, porque eso me hace sentir como un poquito diferente. Y bueno, pues de antemano agradecerte, Soli, porque el resumen que nos diste fue maravilloso. Es un libro de donde se puede sacar muchas lecciones. Y lo que más me gusta también es, bueno, agradecerle también a Cristian, a Tatiana, que abran estos espacios, porque yo lo veo como que es estoy regando la semilla, porque ya cuando uno empieza a entrar un poquito en el desarrollo personal, se da uno cuenta que, o por lo menos yo, uno tiene creencias limitantes o techos mentales que le llamamos que a veces mm, fueron inculcados desde muy niños y pensamos que no podemos ir más allá de donde estamos parados hoy mismo, ¿no? Entonces, estar en grupos así como este, donde compartes análisis y donde otras personas aportan su punto de vista, que muchas veces uno puede decir, ah, mira, esta persona está comentando algo que yo no lo había percibido de esa manera. Y ahí es en donde nos vamos enriqueciendo y parte de seguir creciendo como personas o en esto de las inversiones, pues también es como tener ese mastermind que te vaya ayudando, porque el entorno juega un papel muy importante en las metas que queremos lograr, ¿no? Somos el promedio de las 5 personas de las cuales nos rodeamos y entre más estemos en esa cohesión con esta comunidad y todo eso, nos va a ayudar a seguir creciendo. Yo quisiera poder tener más tiempo de compartir con ustedes y todo, pero muchas veces el trabajo y las obligaciones que uno tiene que hacer no le dejan mucho tiempo a uno para estar más en lo que eh, me gustaría ponerle más tiempo, ¿no? Eso es nada más es mi experiencia personal. Pero aunque sea con pasitos muy cortos, pues estoy ahí tratando y lo importante es ir, aunque sea avanzando de poquito, ¿no? Lo peor sería es que no hiciera nada y quedarme ahí donde estoy y pues no puedo, no tengo tiempo, no, pero aunque sea de poquito. Y estas clases para mí son fenomenales porque es así como que yo digo, estoy regando la semilla y sé que a lo mejor no en un corto plazo de mañana, porque a veces nos acostumbramos a que todo sea rápido en este mundo en el que estamos viviendo, pero eventualmente un resultado voy a tener, aunque sea en un plazo largo, no, no importa. No, no, el chiste es también disfrutar el proceso y no enfocarnos en el resultado final, sino más bien todo el proceso que tenemos que pasar para lograr llegar a convertirnos en esas personas o lograr tener esas habilidades que queremos tener para enriquecernos en todos los aspectos de la vida, en el financiero, en la salud, en nuestras relaciones, en todos los aspectos que nos conforman como un ser integral. Entonces, muchas gracias a Soli, a Betillo y a Cristian y a Tatiana que hacen estos espacios disponibles. Que tengan muy feliz día. Muchas gracias, Violeta. Muy, muy padre lo que nos comentas y creo que dentro de eso también destaco algo que es ir reconociendo, ¿no? Eso que sí vas haciendo, irte enfocando en eso que sí estás avanzando, en eso que sí has progresado, aun cuando pueda haber muchas cosas de por medio, como dices, ah, pues quisiera tener más tiempo, ¿no? O quisiera que a lo mejor ya hubiera podido hacer tal cosa. Bueno, es ir reconociendo lo que sí está pasando y ese enfoque en como dices, está bonito ese concepto, seguir regando la semilla y además con el agua correcta, ¿no? Rodeándote de las personas correctas. Entonces, ahí tiene mucho, mucho poder que a lo mejor se va a ir viendo un poquito después, pero sí que está pasando. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que podemos ir cerrando, Cris. No sé si Sí, tengas algún comentario final. no, nada más que agradecimiento a todos.
Y pues, Soli, muchas gracias por ese resumen. Te demanda tiempo, te demanda prepararnos algo también espectacular. Y creo que Soli pues aprende dos veces, porque cuando uno lee y cuando uno Sí. escribe, entonces tienes ahí un terreno y entendemos todos el trasfondo de por qué hacerlo. Es importantísimo, tomen nota y escriban estas ideas, márquenlas en ese libro, en ese cuadernillo de sus propósitos y, y Soli, es más fácil que se los olvide a cualquiera de nosotros, o cualquiera de estas reglas que a ti, que te tomas el trabajo de prepararla, escribirla y mostrarla. Entonces, felicitaciones, pero doble ganancia para ti porque acá entiendes lo que hay detrás de todo esto. Gracias a todos, Dios los bendiga, un excelente fin de semana. Créanme que cuando uno empieza así el fin de semana no tiene por qué irle regular. Excelente. Entonces, qué bueno, nos vemos el próximo sábado, posiblemente ahí les estamos avisando internamente y un abrazo. Muchas gracias por este espacio. Nos vemos esta semana ya y Gracias. haciendo otro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Feliz fin gracias. de semana para todos. Chao, Un chao, abrazo. Chao, chao. Muchas chao. gracias. Gracias, buen fin.